Había una vez en la ciudad del Coca un rey llamado Michael Jackson, el cual una mañana decidió llamar a 3 de los niños mejores comportados de la ciudad y dijo lo siguiente: Niños, paraos aquí. Enviaré una tarea a cada uno de ustedes. Luego de daros las semillas, esperaré que ustedes traigan las flores. El que traiga las mejores flores tendrá la mejor recompensa. Durante toda la semana los niños se fueron al campo, las sembraron a las semillas y les ponían agua, les daban las mejores fortalecientes para que puedan crecer las plantitas. Al transcurrir el tiempo, el rey los llamó. Hijos, veníos acá. Y decidió llamar a Junior, Junior, a Raquel, y a Tony. por favor. Entonces el rey pidió que le entregaran las flores que habían nacido de sus semillas. Llegó la primera niña y le entregó. Pasó el siguiente niño y también le entregó su semilla. Pero al final pasó una niña muy humilde, muy triste, cabizbaja, porque los demás niños habían llevado las mejores flores y ella, esta niña tan bonita, no llevó ninguna. Y le dijo al rey: Señor rey, a mí la planta no me nació. Entre más la sembré, cuidé, pero no me nació. Admiro tu honestidad. Esta es la mejor prueba de ser honesto. Vengan todos. Ustedes han mentido. Estas flores se han cogido de otros campos. Pero tú, tu honestidad, has traído, porque la semilla que les di, ninguna nacía. Era para probar que ustedes eran honestos. Tú tendrás la recompensa que había ofrecido a su hijo. Venid acá. Señor rey, pero nosotros la trasplantamos a la planta y la regamos, la cuidamos y por eso nos floreció. Estas flores no son de las semillas que yo les di. ¿Por qué, Señor? Que las semillas que yo les di no estaban aptas para mis hijos. Los niños disgustados se fueron y el rey dio los 100,000 millones de dólares que había ofrecido a la niña por su honestidad. Por eso, niños, es importante ser honestos. Solo con la forma honesta del ser humano se pueden ganar muchas cosas.